Hoy puedo decir, es todo. Es el brillo de mi mañana. Eres la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Bendición en esta mañana gloriosa. Hemos entrado unos minutitos antes, pero que así sean bendecidos todos. Unos minutos más de bendición, ¿verdad? Entonces tendremos. Así que el Señor sea tu protector, el Señor sea tu ayudador, te extienda la mano en el día de hoy, porque para cada necesidad Dios tiene un nombre para que tú lo llames. Y para cada tiempo, para cada momento, Dios tiene su manera de manifestarse y de respondernos. Así es que confía, no desmaye, amén. El tema de esta mañana está en Efesios capítulo 5, verso 16. Estaré tocando otro texto en otro libro, pero más adelante lo buscamos. Pero ahora Efesios capítulo 5, verso 16. Saludo a todos los oyentes, deseándole que el Señor pues sea siempre tu socorro, amén, y que siga adelante escuchando el programa, orando siempre uno por los otros y compartiendo el mensaje, que es mi único propósito con el que traemos esta palabra, es de que el mensaje pueda edificar y que pueda llegar. Así que compártelo para que pueda llegar y que Dios pueda edificar a otros, amén. Así que leemos en el poderoso nombre de Jesús, Efesios capítulo 5, en el verso 16 dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque creemos que tú eres quien nos levanta, quien nos da la fuerza, quien nos da la ayuda. Nuestro socorro viene de ti. Manifiéstate de acuerdo a la necesidad de cada uno que me está escuchando. Responde sus oraciones de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu poder y a tus riquezas en gloria. Tú puedas responder hoy esas oraciones que están delante de ti, o esas vidas que ahora están orando conmigo y se están presentando delante de ti, pidiéndote, Señor, que venga su socorro, que venga su ayuda. Otros tal vez no están en desesperación, pero tienen un deseo en el corazón el cual no pueden alcanzar. Y aunque no sea una necesidad que realmente le está robando la paz o la vida, es una manera de tú complacer aquellas cosas que nosotros por alguna razón no la podemos alcanzar, pero que tú como Padre que eres quieres complacernos, quieres ayudarnos, quieres extender la mano para que podamos adquirir aquellas cosas que no alcanzamos. Si alguno está triste, Señor, si alguno está pasando por depresión porque está atravesando una situación en la que no sabe qué hacer o siente que tú lo abandonaste, ahora tú venga a su socorro, a su ayuda. Hoy muchas cosas son las que sucede, que vienen en contra de nuestra fe, pero danos toda esa fuerza para nosotros poder seguir de pie en tus caminos, pese a las circunstancias. Espíritu Santo, tú nos das la fuerza, tú eres nuestro ayudador, tu brazo no se ha cortado, todavía eres fuerte, eres poderoso, todavía tiene un ejército que trabaja a nuestro favor. Tú eres Dios, tú eres bueno, pero danos entendimiento de tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, porque en tu palabra está la victoria, Señor. Tu palabra es nuestro mapa, nuestro guía, esa roca que nos sostiene, que Cristo es tu palabra. Pero Cristo era la palabra viviente, ahora la tenemos aquí a través del Espíritu Santo. Tú nos sigues hablando
en tu palabra y nos sigues revelando y dándonos a entender cuál sea tu voluntad y qué es lo que la palabra de verdad encierra. Así que te damos las gracias pidiéndote que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, nuestra alma esté dispuesta hoy a recibir. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues el tema de esta mañana es días malos. Sabe que cuando el texto está diciendo en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Antes de eso, el texto está diciendo, despierta tú que duermes y levántate, los versículos antes, de los muertos, y te alumbrará Cristo. En el verso 14, para que sea más específica, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Donde yo quiero que tú y yo nos enfoquemos es que los días son malos y que la Biblia nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo, que nos salgamos del medio de entre los muertos. Yo no sé, yo te vengo a decir hoy que observe alrededor de qué tú estás. ¿Con quiénes tú te ligas más? ¿A quiénes tú buscas más? Son de los que ya se están muriendo en esta fe, en este caminar, en este camino de salvación. Ya han perdido el gozo de su salvación, ya no quieren servir como antes. Si tiene, ¿cómo se dice? Si tal vez esa persona, tú la ves que ya tiene como poco interés por la cosa del Señor. Como la entrega de esa persona ya no es como antes, y ya tú miras como que de su boca lo que siempre está saliendo es queja contra los pastores, queja contra la obra. Ya tú le notas que está como en amargura. Entonces ya tú te das cuenta que está entrando como una mortandad. Ya tú lo oyes hablando que ya no está como estaba antes, que ya a lo que él le llamaba pecado, ya él como que le está pasando la mano y que te viene como con cosas raras, viene a decirte, tú sabías que estas cosas de que no son malas, y que tú le ves que está buscando como a ver si la Biblia le habla a su favor para practicar o mantenerse o hacer la práctica del pecado. Ya tú te das cuenta que te están rodeando muertos. Entonces me llama la atención que el texto no está diciendo simplemente, mira muerto, levántate de entre los muertos. O sea, si tú me estás escuchando y tú sientes que así es que están los que te rodean, entiende que Dios te está hablando a ti, que te está señalando dentro de tantos muertos, porque si tú estás ahí es porque te estás muriendo también, tú me perdonas, pero si a tiempo tú no has sabido correr, porque también a ti más o menos la muerte te tiene casi dormido, hablando de muerte espiritual. Entonces, es momento donde tú dices, espérate, el Señor me está despertando, y es verdad, esta gente siempre tiene una palabra de maldición, de tristeza, de pobreza, de calamidades. Son gente que tú siempre lo oyes, no, porque si Dios fuera bueno no ayudara, yo no salgo de una. O sea, tú le oyes un lamento, tú le oyes que no está enfocado de verdad como antes en la salvación. Si hay algo que nos tiene que alegrar a ti y a mí, pese a lo que esté sucediendo alrededor nuestro, es que Dios nos ha salvado. Eso tú lo tienes que separar de todo. Entonces empieza ya a ver como una mortandad. Entonces el Señor está diciendo, levántate de los muertos, pero no es solo que te levantes. Dice, despiértate, pero no es solo que te despierte, porque tú puedes estar despierto y quedarte ahí observando. Es que te levante, párate de los muertos, dice, y Cristo te alumbrará. Y dice entonces después que mira con diligencia cómo ande. O sea, ponle atención cómo tú andas, que no ande como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Estás tú caminando? ¿Estamos caminando como sabios o estamos caminando como necios sabiendo que estamos viviendo días malos? Porque el apóstol cuando escribió allí, él sabía que estaba caminando en días malos. Porque si tú lees antes el capítulo 5, verso 1, oye la exhortación que él está diciendo. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. O sea, él está hablando a los santos y le está diciendo que estas cosas no abunden en medio nuestro, porque a nosotros no nos conviene estar así. Tenemos que andar como conviene a los santos. ¿Y cómo es que a los santos les conviene andar? Dice el verso 4, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería que no convienen, sino ante bien, así ahora le conviene andar a los santos, sino ante bien acciones de gracia. Mira, el apóstol quiere que nosotros andemos con palabra buena en la boca, que sean gratas, agradables, que tengan gracia, que en nosotros haya esas acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia. Ay, esto hay que ponerle atención porque está diciendo que no va para el reino de los cielos. Dice, ningún avaro, ningún inmundo o avaro o fornicario, leí para atrás, es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, nadie te venga a decir que no, eso no es malo, eso no hace nada, como hoy ocurre. Entonces, yo no sé si esos tiempos el apóstol lo consideró tan malo como son estos, pero él vivió sus días malos y nosotros estamos viviendo lo nuestro. Ya los apóstoles no están aquí, pero ellos vivieron días terribles, días malos. Pero y ahora tú y yo, ¿qué vamos a hacer en medio de los días malos? Porque ellos en medio de los días malos lo que hicieron fue exhortarse uno al otro a querer vivir en santidad y a querer vivir como conviene a los santos. Entonces, si tú y yo observamos todo el capítulo 5, nos damos cuenta que es toda una exhortación a querer ser imitadores del Señor y a vivir en medio de tiempos malos, pero seguir viviendo bajo la voluntad, el querer de Dios. Yo quiero que tú medites por unos segundos. ¿Tú crees que estos tiempos de verdad son malos? Porque en nosotros tiene que haber un despertar. Tiempos difíciles, días malos, días donde la maldad tiene su escenario, y no solamente su escenario, ella tiene multitudes que van a ir a deleitarse en su maldad. Es como si la maldad estuviera totalmente ya siendo amiga de los hombres y los hombres no notan su maldad. Entonces, todo el mundo corre por lo suyo, todo el mundo le importa solo lo suyo. ¿Y la iglesia dónde está? Porque en medio de la iglesia no pueden haber estas cosas, avaricia, dice, fornicación, inmundicia, dice que no haya en nosotros palabra deshonesta, ni necedades, porque no nos conviene. Dice que estas cosas, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios le está hablando a los hijos de él, a los cristianos, y dice que estas cosas, cuando son practicadas, sobre los hijos de Dios viene la ira de Dios. ¿Te imaginas Dios airado contra ti? Dice, no seas pues partícipe con ellos. No te envuelva con ellos, no te haga partícipe. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijo de luz. O sea, el Señor está diciendo, esa era tu vida antes, ¿a qué va a volver para allá? Eso es como que tú eras preso y te sacaron y ahora tú di que vayas a visitar los presos, pero te quedas allá haciendo lo mismo que ellos hacen y te quedas ahí en prisión. No, pues ya tú fuiste libre. O es como que tú eras esclavo y alguien te compró y como ya tú tenías amistad de allá, ahora tú vayas a visitarlo a ellos y de paso te quedas ya de esclavo. Tú le pertenecías ante la tiniebla, yo le pertenecía, pero no más. Ahora somos hijos de la luz. Entonces, ¿qué haremos en medio de estos tiempos, de estos días malos? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y nosotros tiene que haber una preocupación. Observa a los hombres de Dios. Oye esto, cuando a José lo venden y José llega a Egipto, en medio de todo lo que José sufrió, cuando Faraón lo pone a él, a que él sea el segundo del reino,
Faraón le dijo a José, primero que tú aquí solo yo. Más grande que José solamente era el faraón. En otras palabras, después del faraón, la posición más grande la tenía José. Y cuando Dios exalta a José allí, José había podido manifestar el odio y el dolor contra sus hermanos, y ellos habían muerto de hambre. Porque en el único lugar que estaba habiendo comida era en Egipto, pero fue por la sabiduría que Dios le dio a José. Cuando ellos llegaron allí, José por unos días se le escondió y no dejó que ellos descubrieran que él era su hermano. Pero si hay algo que José hace allí cuando los perdona, es que José le dice, no se preocupen porque para estos días Dios me puso aquí. Mira la solución que tenía Dios en medio de esos tiempos malos. En medio de tiempo de hambruna, le llama la Biblia. Ya Dios tenía una solución con José, pero ¿qué pasa si José se lleva de su dolor, de su tristeza, de sus frustraciones? ¿Sabe lo frustrante que debe ser para un joven que lo separen de su familia y lo lleven a un pueblo a venderlo como esclavo? Debe de ser bien triste. El Señor estuvo con él, le dio fuerza, pero él se levanta y él ve el propósito y la mano de Dios. Y en medio de esos tiempos, él era la luz que Dios estaba levantando para traer una ayuda. Y él reconoce eso y le dice a sus hermanos, para estos días Dios me trajo aquí. Dios lo había preservado para ponerlo ahí en esa necesidad que había. O sea, hay una solución en medio del tiempo que Dios viene y nos da. Cada uno de ellos pasaron su tiempo, pero alguien se levantó a favor a hacer algo. En este caso, José era quien estaba a favor. Dios lo puso ahí para que cuando el pueblo de Israel tuviera hambre, allí hubiera alguien que le importara a ellos. ¿O tú crees que los egipcios iban a estar preocupados por darle comida a los israelitas? No. Lo que pasa es que José estaba ahí. Él era uno de Israel. Él era uno de ellos. Él tenía familia, sus hermanos. Entonces, él era el único que le podía dar de comer a ellos porque le interesaban a él y a los demás pueblos. Tenía un corazón allí que Dios sabía que en ese corazón Dios los podía tocar para que diera ayuda. Nosotros podemos ver a Nehemías que cuando oyó que el pueblo estaba con los muros derribados, entró en tristeza y en preocupación a que él iba a hacer algo. Nosotros podemos ver que cuando Daniel estaba en medio de Babilonia, y estaba allí obrando, ayudó a sus amigos que andaban con él, a los 3 jóvenes, de tal manera que ellos también adquirieron una posición allí juntos. Y ellos, ¿qué hacían ellos? Orar por su pueblo allí, interceder, extender la mano, porque cuando uno ve una necesidad, cuando uno ve que algo está sucediendo, algo tiene que hacer la iglesia. Nosotros podemos ver los discípulos que en medio de los tiempos malos predicaron el evangelio, dejándole saber al mundo que Cristo era la única esperanza. Tenían tiempos difíciles también. Había allí alguien, un pregonero de justicia como Noé. Eso es lo que la Biblia dice, que Noé era pregonero de justicia. Eran tiempos terribles, tan terribles que provocó la ira de Dios en exterminarlo a todo. Pero ¿quién se levantó a favor? Noé. Había alguien con una respuesta. Era pregonero de justicia. En medio de la maldad empezó a pregonar, a predicar la justicia de Dios. Y hoy, tú y yo, ¿qué haremos en medio de estos tiempos? Porque algo va a pasar. O nos levantamos a favor de Dios a interceder, a querer ser diferente en medio de tiempos malos. O nos vamos a tener que poner del lado de la tiniebla y seguirle la corriente. Tú y yo tenemos que ser sabios. Como dice la Biblia, mira cómo tú andéis. Porque no podemos andar como los demás. Porque dice la Biblia, era antes que tú eras tiniebla, ahora tú eres luz. No nos podemos envolver. No podemos ser cristianos de ir a la iglesia y sentarnos y ya. Pero en nuestro obrar parecemos más impíos que cristianos. Parecemos que Dios no nos ha tocado, no se ve un pueblo diferente. Tenemos que tener costumbre diferente, tenemos que andar diferente, comportarnos diferente, porque tenemos otra nacionalidad ya, que es la del cielo. Tenemos un rey que nos gobierna. Le pertenecemos a otro reino con leyes diferentes al reino de la tiniebla. Entonces, ¿quién más clamó en medio de tiempos difíciles? En Habacuc 3:2 dice así:
Esto es una oración que hizo Habacuc, y él dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Oye lo que él le está diciendo: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Tú y yo vamos a tener que ser como Habacuc y levantarnos a interceder, que Dios en su ira, porque en el verso que estábamos leyendo en Efesios dice que esas cosas provocan la ira de Dios, por lo cual hace rato que esta tierra ha provocado a Dios a ira. Hace tiempo que sus gobernantes han provocado a Dios a ira. ¿Y quién es que va a orar, a clamar porque Dios se acuerde en su ira de su misericordia? Tú y yo. Estos son tiempos difíciles, días malos, pero solo Dios sabe en realidad si ya estamos viviendo tiempo tan cerca de la venida del Señor o tan cerca de que cada día más la maldad se manifieste sin ninguna esperanza. Porque mientras la iglesia esté aquí en la tierra, aquí hay esperanza. Mientras el Espíritu Santo esté tocando corazones para que vengan a Cristo, aquí hay esperanza. Así el Señor venga en 2 semanas. Así la iglesia ya vaya a partir de esta tierra, todavía tú y yo tenemos que seguir orando y gimiendo que Dios en su ira se acuerde de su misericordia, porque Dios no ha manifestado toda su ira. No suceden algunas cositas que tú dices: wow, Dios haciendo algo, porque es que la maldad del hombre está que sobreabunda. Pero no, todavía esa no es la ira de Dios. Todavía tú y yo podemos estar gimiendo por la misericordia de Dios. Es a la iglesia que le pertenece decirle a Dios: mira, estos días son malos, pero tú puedes avivar tu obra en medio de estos tiempos. Somos tú y yo que podemos pararnos en medio de días malos, reconocer primero que estamos viviendo días malos, bien malos. Tenemos que reconocer que la maldad se aumenta, que antes Satanás tenía que esconder cosas. Hoy no, ya esto es público, no importa lo que suceda, todo tiene una razón de ser, todo tiene un nombre. Tú no eres culpable de tus acciones, eso es lo que la psicología quiere demostrar. Tú ni eres culpable de tu pasado, ni de tu presente, ni del futuro. Hello, ¿y quién es el culpable entonces? Tú no eres culpable de lo que hace, porque lo que hace es resultado de lo que te pasó allá. Y lo que está haciendo ahora es porque la situación te está obligando. ¿Y cómo es entonces? No, hermano, no. Tú y yo somos culpables de nuestras acciones. Dios no nos está culpando de lo que nos pasó. Porque puede ser que tú tengas ciertas acciones porque abusaron de ti, te hicieron daño. Pero si tú llegaste a Cristo, si a eso vamos, entonces, ¿qué tú esperabas de José? Que lo vendieron sus hermanos. Mira, esos hermanos fueron crueles, se comportaron como los hijos del diablo. ¿Cómo tú agarras a tu propio hermanito, siendo tú mayor? Nosotros tal vez vamos a poner que hagan 7 hermanos, o 5, siendo mayores que el 6. El número 6, el último, y querer hacer tanta maldad, aunque José no era el último, era Benjamín, pero era el más pequeño de ellos, de los que andaban ahí con él. ¿Cómo puede hacer tanta maldad? ¿Qué corazón es este que tú te atrevas por envidia, por celo, echar a tu hermanito joven en una cisterna vacía? Y luego observar que vienen los que venían, que iban para Egipto, y vendérselo como esclavo y no tener misericordia de qué va a ser de tu hermano. Pues José tenía motivo de sobra para ser una persona trastornada, ser malo. Había podido pegarle a su esposa, él había podido ser un hombre abusivo con sus hijos, él había podido vengarse de sus hermanos. Y si a José lo habían llevado a un psicólogo, si José llega y había reunido a todos sus hermanos y llega allí con una arma de fuego y lo mata a todos, entonces llevan a José al psicólogo. El psicólogo había dicho que él actuó así por el trauma que él tenía de cuando los hermanos lo vendieron. Oh, qué lindo. Yo entiendo.
que el trauma te puede transformar la mente de tal manera que te ciegue, claro, al que no tiene a Dios. Por eso que tú y yo tenemos que clamar, porque si la humanidad viene a Dios y Dios transforma el corazón, en ti y en mí tiene que haber cambio. Aún de las cosas que pasaron, que no hicieron daño, yo te entiendo, es verdad. Tal vez no te va a cambiar de la noche a la mañana. Pero esas cosas que te pasaron, cuando tú las vienes a poner en la mano de Dios, tú aprendes como José a perdonar. José, mira, eso no fue cualquier cosa que José perdonó. Y él perdonó a sus hermanos de tal manera que él le extendió la mano. Mira, cuando él se vio en la altura, él podía haberlo humillado a ellos, podía meterlo preso. Mira, él tenía la autoridad de hacer lo que él quisiera y lo único que hizo fue el bien. Entonces, tus acciones no tienen por qué ser excusadas por tu pasado. Dios es tan poderoso que Él sana tu pasado y las circunstancias que te rodean ahora no tienen por qué llevarte a fallarle a Dios y a hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso que tú y yo tenemos que conocer la palabra. Lo único que nos va a ayudar a caminar en medio de días malos es la palabra, el temor a la palabra, el conocer la palabra. Por eso que tú y yo tenemos que tener cuenta. Hay personas que lo de ellos es solo oración y se meten a un nivel tan alto en oración y de que peleando con Satanás y con las tinieblas que como no tienen conocimiento allí mismo quedan enredados. Y de ahí es que salen las cosas rarísimas. Salen cosas raras, han salido sectas, han salido otras religiones porque que Dios les reveló. Mira, no importa lo que Dios te reveló, tiene que estar aquí en la palabra. Si la palabra no lo aprueba, no te lo reveló Dios, así tú llevaras 40 días de ayuno y oración. No, perdóname. Ay, ¿cómo tú me vas a decir que no me lo reveló Dios si yo estaba en ayuno y oración? No te lo reveló Dios. Hace un tiempo atrás escuché una noticia de un hombre en New York que él dijo que él estaba orando. Y que el Señor le dijo en oración como a Abraham, ve y mata a tu hijo. Y él fue y mató el hijo. Y cuando lo estaban entrevistando, eso fue lo que él respondió. Bueno, que él era como Abraham. Dios le dijo que hiciera eso y él lo hizo. ¿Tú crees que de acuerdo a la palabra Dios de verdad te va a mandar a hacer eso? Pues ni siquiera Abraham Dios se lo permitió. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios le dijo, ya Abraham, era para probar tu corazón. Dios no permitió que Abraham matara a su hijo. ¿Cómo crees que te lo va a permitir a ti? Eso es locura. Eso es personas que llegan a Dios y ignoran su necesidad, ignoran que necesitan sanidad, ignoran que necesitan ayuda. Porque tú puedes tener a Dios, pero puedes ser una persona que está trastornada, que hasta necesite ayuda de la medicina. Y tal vez va a tener que ir a un médico porque tal vez un desbalance o algo, algún químico, algo que tú necesitas, un medicamento. Pero no que eso está dándole una excusa a tus acciones. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Dios y tú pones todo tu pasado en la mano de Dios, te va a sanar a ti, te va a enseñar a perdonar y va a hacer de tu vida una vida victoriosa, porque ¿para qué vivir una vida miserable? Aún teniendo a Dios, vivir una vida miserable pensando en mi pasado, triste, amargado, cuando tal vez ahora delante de mí tengo una mejor vida. Estos son tiempos difíciles, por eso que tú tienes que saber a quién tú estás escuchando. ¿Sabe? Hay tantos predicadores mostrándote de que Dios te llamó para estar en el reino. Hablando de aquí, de la tierra, que tú tienes que estar en altura y que todo es floreciente. Entonces hay gente pasando por tanta necesidad que ellos dicen, pues a mí Dios ni me mira ni me quiere, y entran en tristeza, en amargura y abandonan a Dios. Déjame decirte que en estos tiempos malos hay cosas que tendremos que pasar para aprender de ellas, pero al mismo tiempo Dios tiene una mano abierta para nosotros, Él tiene una puerta abierta, hay una esperanza, pero no es que todo tiene que florecer diario, pero tampoco es que todo tiene que estar triste todos los días. Y esta gente corren detrás de predicadores a uno y al otro y después terminan diciendo, ay, todo esto es mentira. Bueno, que tú querías seguir, a ti te gustaba que te emocionara, no se trata de una emoción. Mejor pídele a Dios sabiduría para tú salir adelante en medio de esa situación, en vez de andar corriendo tras predicadores.
que lo único que hacen en el momento es emocionarte para sacarte todo el dinero, que tú des una buena ofrenda, y después que tú sales de ahí, todo el aire que cogiste, te soplaron como a un globo, y después en la realidad tienes que dejar que todo el aire se vaya. Estos son tiempos difíciles. Tú y yo estamos supuestos a conocer la palabra para que después en tristeza no digamos que ya Dios no está ahí para nosotros. Tenemos que conocer la palabra. Hay tiempos que son difíciles, pero hay tiempos también de victoria. Lo que le tenemos que pedir a Dios es que en estos días malos Él avive su obra, Él nos dé sabiduría, Él nos ayude, porque vamos a salir adelante. Porque mientras la iglesia esté aquí, hay una esperanza para ti, para mí. El brazo de Dios no se ha cortado, Dios sigue siendo Dios. Días difíciles, y cuando le digo días malos, yo no solo te estoy hablando de que estén matando y robando. Días malos, la iglesia está hablando y predicando cosas que se salen de la palabra. Días malos, porque hoy se está viviendo como la gente quiere, y de que sí, que Dios entiende eso, de que es que la novia no ha entendido bien la Biblia, y que si tú lo estudias bien, de que sí, que Dios ahora permite todo. Mira, tú no pierdes, cuando tú eres salvo, y yo eso creo en la salvación, pero la salvación nunca se ha separado de la santidad. El salvo siempre se va a comportar como salvo en santidad. El que es salvo de verdad conoce la voz de su pastor y lo sigue, que conoce a Dios como su pastor, y sigue no la voz de la tiniebla en engaño, sigue la voz de Dios. Entonces, si Dios me salvó, sí, yo sí creo que tú eres salvo, y que no eres salvo por obra, y que no la va a perder porque hoy le fallaste a Dios y ya va para el infierno. No, para eso está la sangre de Cristo, donde tú clamas que el Señor te perdone porque cometiste una falta. Yo lo que no creo que un cristiano ande en la práctica del pecado. Ya, si tú andas en la práctica, dice la Biblia que no lo eres. Dice que nosotros, si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso. Pero que el que está en la luz no practique el pecado, el que dice ser hijo de Dios, el que tiene a Cristo no practica el pecado. Entonces, si tú eres un practicante de pecado, hace rato que ya tú no estás ahí. Porque la salvación no se separa de la santidad. Es salvo, pero santo. Amén. Entonces Dios tiene que ayudarnos, que en medio de estos tiempos que quieren poner como que la salvación es toda gracia, pues yo creo la gracia, pero la gracia no se separa de la santidad. Yo sí creo que somos salvos por gracia y no por obra, pero la gracia ni se separó, ni se ha separado, ni se separará de la santidad. Así es que oremos. Señor, te damos gracias porque en estos días malos te pedimos socorro, te pedimos ayuda, te pedimos que avive tu obra en medio de estos tiempos. Gracias, Señor, porque son días malos, pero te tenemos a ti. Bendícenos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y recuerda que cada mañana es nueva, porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad.